Amén y amén, amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana. Toda la gloria, todo el honor sea para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Qué bueno que en este momento puedas conectarte para que escuches la palabra del Señor, para que puedas tener un tiempo en bendición donde Dios pueda hablar a tu vida, a mi vida, donde Él pueda realmente mostrarnos a la luz de la palabra lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de sanidad y cuando hablamos de enfermedad, podemos ver claramente a través de la palabra que efectivamente, primero Dios permite que llegue enfermedad. La mayoría de los seres humanos llegan a morir a causa de una enfermedad. Y esto no quiere decir de que Dios se haya olvidado de esta persona. Esto no quiere decir sencillamente de que esta persona haya permanecido en pecado. No es una evidencia clara en relación con esto, ¿sí? Otros llegan a decir que sencillamente un hijo de Dios no puede llegar a enfermar, pero la verdad es que dentro de la naturaleza, la soberanía de Dios, Dios permite que en muchas ocasiones sus hijos lleguen a enfermar. Lo que nosotros no podemos llegar a perder es la fe, la esperanza de que en Cristo Jesús podemos hallar esa sanidad. No te estoy hablando solamente de algo físico, sino también de algo espiritual, donde Dios quiere traer sanidad para la vida de sus hijos. Yo quiero en el Espíritu en esta mañana mostrarte a la luz de las Escrituras qué es lo que el Señor habla en relación con todo esto, en relación a la enfermedad, en relación a la sanidad, cómo es que Dios realmente opera en la vida de los seres humanos, en la vida de sus hijos. Grandes siervos de Dios, y escúchame bien esto, que sirvieron al Señor durante largos años en su vida, sencillamente pudieron evidenciar que al final de sus días murieron enfermos, ¿me entiendes? Vinieron cosas duras sobre su vida, y eso no quiere decir de que ellos al final de sus días se hubiesen apartado del Señor. Por lo contrario, tú y yo debemos entender que ese es el proceso de la vida. Dios nos da la vida, nos forma en el vientre de nuestras madres, pero hay momentos en que el Señor sencillamente permite sobre nosotros esos quebrantos, esas dolencias, pero la vida del Hijo de Dios permanece confiado, fiel, sabiendo que Él es el médico de médicos. Inicialmente quiero que vayas conmigo al Salmo 103 y observes el verso 3. Salmo 103, verso 3. Dice la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén y amén. El rey David, quien es que escribe este salmo, él está diciendo fielmente: Dios perdona todas nuestras iniquidades, Dios perdona sencillamente todos nuestros pecados, y dice también: Él es quien sana todas tus dolencias. Él sana las dolencias físicas, Él sana las dolencias del alma. Hay cosas que duelen más que una enfermedad física, y son los dolores que hay en el alma. Por eso este mensaje que te quiero entregar va relacionado en esos dos aspectos, en una sanidad física, pero también en una sanidad espiritual que el Señor realmente quiere traer sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces Él está aclarando fielmente y Él está diciendo: el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el único que lo puede hacer, no es el hombre, es Dios efectivamente. Mateo 4, el verso 23 dice lo siguiente. Mateo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice aquí la palabra? Y los sanó.
Es decir, que la Escritura muestra que todo aquel que venía a Jesús, Dios en su infinita misericordia les sanaba. Él está hablando aquí de que los que traían diversas enfermedades, venían endemoniados, venían lunáticos, que eran personas obviamente que estaban divagando en su mente, paralíticos, y a todos el Señor los sanaba. Cuando yo veo esto en la Escritura, entiendo que Dios obviamente tiene el poder para sanar, que el Señor efectivamente puede hacer que nosotros, ¿sí?, en medio de una dificultad, podamos ser sanados por Él. Esa es la confianza, eso es lo primero que tú debes tener consciente, que debes tener una confianza plena en que el Señor puede traer esa sanidad sobre tu vida. No puedes dudar acerca de eso. El hecho de que esa sanidad no llegue no quiere decir de que Dios esté impedido de obrar en tu vida. Todo depende de la soberanía de Dios, todo depende de lo que el Señor quiera obrar en tu vida. Si el Señor en un momento determinado quiere permitir esa enfermedad, Él lo va a hacer, pero tu confianza no puede faltar delante del Señor. Debes saber que Él es el único que puede traer sanidad. Aquí la cuestión no es de decir, no, yo nunca me voy a enfermar, yo creo en la palabra. Pues si crees en la palabra, debes saber que en el momento en que haya un quebranto sobre tu vida, Dios es el único que realmente puede llegar a obrar en tu corazón y en tu ser. Mateo 8, el verso 5 dice lo siguiente, quiero que vayas allí conmigo, Mateo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun ni en Israel he hallado tanta fe. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Un principio básico, autoridad. Ese centurión que tenía a su cargo una compañía de soldados, él estaba clamando por la salud de uno de ellos. Eso es increíble, ¿sí? Definitivamente ese hombre era alguien especial, porque no cualquier centurión iba a pedir, iba a acudir a Jesús, ¿cierto?, a pedir la sanidad por su siervo, por su soldado. Pero este hombre lo hace. El Señor, cuando escucha lo que este hombre le está diciendo, Él le dice, yo voy a ir contigo y le voy a sanar. Pero Él le dice, no vayas conmigo, yo no soy digno. ¿Qué estaba diciendo Él? Señor, yo soy un hombre pecador, yo no puedo permitir que tú llegues a donde está este varón, ¿sí?, por mi pecado. Pero Él estaba mostrando fielmente que Él sabía el principio de autoridad. Dice, yo estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Cuando tú reconoces el principio de autoridad que el Señor ha colocado, debemos saber fielmente que tenemos esa autoridad, pero esa autoridad no es en nosotros mismos. Esa autoridad es en el nombre de Jesús. La palabra dice que el mismo Señor Jesucristo se maravilló de la fe que este hombre tenía, que ni aun en Israel, que supuestamente era la tierra donde esperaban al Mesías, ¿cierto?, había tanta fe como la fe que tenía este centurión. Cuando tú entiendes, y estamos hablando sobre esta obra que el Señor quiere hacer de sanidad, ¿cierto?, cuando hay enfermedad, tú debes partir de ese principio que es autoridad, es la autoridad de Dios. La palabra muestra claramente que los demonios tiemblan ante el nombre y ante la presencia de Jesús, y tenemos muchos pasajes donde podemos dar luz sobre esto, pero hay autoridad en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene autoridad en el nombre de Jesús. Es decir, que cuando el Señor le estaba mostrando que cosas mayores a las que había hecho Él haríamos nosotros en su nombre, la autoridad no es mi autoridad, es la autoridad que yo he recibido de parte de Dios en el nombre de Jesús. Es decir, que tú puedes orar,
¿sí? Para que Dios traiga sanidad sobre tu vida. Qué bueno que otra persona pueda orar por ti. La palabra misma lo muestra, que si hay alguno enfermo entre vosotros, pues llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él, precisamente para que éste sea sanado. Pero tú también tienes autoridad. Si realmente has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, tú debes saber fielmente que tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Tú puedes orar, clamar a Dios. Yo te hago una pregunta. Si este hombre, este centurión, que no temía precisamente a Dios, que Jesús no era el Señor de su vida, sino solamente vio en Jesús un hombre que tenía un poder fuera de lo normal de este mundo natural, que provenía de lo alto, y este centurión acudió a Jesús, ¿cuánto más autoridad van a tener realmente los hijos de Dios? El principio que el Señor está hablando acá es de autoridad. Este hombre sabía de la autoridad que tenía. Tú sabes del principio de autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Tú sabes realmente que puedes acudir al médico de médicos y clamar a Dios para que Él traiga sanidad sobre tu vida. Es el principio que tú debes entender en esta hora. Mateo 10, el verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, mira esto, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo quiero decirte algo, esa autoridad que Dios le entregó a los discípulos es la misma autoridad que Dios ha entregado a sus hijos hoy en día. Es el mismo principio. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú puedes orar por otros, también puedes orar obviamente por ti mismo en el nombre de Jesús, sabiendo de quién proviene la autoridad. Tú no eres el que sana, yo no soy el que sana es Dios, el que sana es el Señor, y tú no puedes perder el horizonte frente a eso. Cuando tú impongas tus manos sobre alguien para traer la sanidad, clama a Dios fielmente, reconoce que es el Señor el que está obrando, reconoce que es el poder de Dios el que está manifestándose. Entonces nuestro primer principio, cuando hablamos de que Dios puede traer esa sanidad, es efectivamente la autoridad. Mateo 12, el verso 22 dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Amén y amén. ¿Qué está mostrando entonces aquí la Escritura? Lo que nos muestra claramente la palabra es que hay un enemigo. La palabra habla de que trajeron a Jesús efectivamente un endemoniado. Este hombre estaba endemoniado, estaba ciego, y además de eso era un hombre mudo. Pero cuando llega donde está Jesús, Jesús le sana. Y este hombre efectivamente empieza a ver, empieza a hablar. Sencillamente la sanidad llega sobre la vida de este varón. Y los fariseos empiezan a decir que Jesús está echando fuera a los demonios y está trayendo esa sanidad solamente por Belcebú. ¿Sí? Belcebú es una figura sencillamente de Satanás. El Señor les aclara y les dice: nadie puede echar fuera, ¿sí?, de su casa a alguien que pertenece a su propia casa. ¿Sí? Si él había echado fuera a los demonios por Belcebú, pues ¿qué sentido tenía? Lo que Dios estaba trayendo era libertad plena y total sobre esa vida. Lo que el Señor estaba mostrando fielmente allí es que Dios era el que estaba obrando, ¿sí? Porque Él era el que estaba echando fuera a los demonios. Es decir, la luz de Cristo venía y las tinieblas sencillamente eran echadas fuera.
Lo que Dios está mostrando entonces aquí en la palabra es que efectivamente hay un enemigo, ¿sí? Hay un enemigo que quiere atar las vidas, hay un enemigo que quiere cautivar las vidas. No quiero decir con esto que alguien que esté enfermo esté atado por el diablo, no es eso, hermano, pero en este principio que el Señor está mostrando acá, ese hombre que vino a él o le trajeron a él por primera vez, efectivamente estaba atado por las tinieblas, atado por la oscuridad. Entonces yo tampoco puedo desconocer que hay un mundo espiritual, que hay un enemigo que sencillamente quiere dañar, que quiere destruir mi vida, que quiere acabar con ella, ¿cierto? No puedo desconocer eso. La enfermedad es algo que llega sobre las vidas, pero donde el enemigo llega a tomar ventaja en la medida en que tú vayas creyendo a eso. Tú debes realmente saber que Dios tiene el poder para libertarte y no puedes desconocer a ese enemigo. Tienes que orar día tras día, pedirle al Señor que traiga esa libertad sobre tu vida. Si vamos al texto inicial allí en el Salmo 103, estábamos diciendo fielmente que el Señor sana todas nuestras dolencias. Es decir, que el Señor tiene el poder para sanarte, pero tampoco puedes desconocer que el enemigo efectivamente está queriendo cautivar esa vida, hundiéndola en su enfermedad. Cuando alguien se entera de que está enfermo, su condición empeora. Tú puedes tener una enfermedad por mucho tiempo desconociendo lo que está pasando en tu cuerpo, pero cuando tú recibes el dictamen médico y sabes qué es lo que tiene, lamentablemente la condición de esa persona empieza a empeorar. ¿Y por qué empieza a empeorar? Porque la persona le empieza a dar cabida al enemigo, porque el enemigo bombardea con pensamientos, con sentimientos de muerte. Si me entiendes, vienen tantas cosas al corazón que si yo no estoy realmente batallando en eso, en mi mente, en mi corazón, colocando la armadura de Dios, pues el enemigo sencillamente irá ganando ventaja día tras día. Y ese es el gran problema efectivamente que nosotros tenemos. Dios lo que quiere realmente es que seamos tomados de su mano, seamos llevados en esa bendición y en esa victoria, sin desconocer que hay ese enemigo. La palabra dice aquí claramente cómo puede entrar en el verso 29 alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Él está mostrando entonces que ese enemigo es real, Satanás es real. ¿Sí me entiendes? Y nosotros debemos batallar, orando, clamando a Dios, atando al hombre fuerte, echando fuera en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, toda obra que no provenga realmente del corazón de Dios. Lucas 13, el verso 10 dice lo siguiente, mira conmigo. Lucas 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ojo con lo que te voy a decir acá. La palabra me habla de que una mujer de hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Pocas veces en la escritura aparece tan claro esto, ¿sí? La palabra deja ver que en un momento determinado puede llegar un espíritu de enfermedad. Ese espíritu tenía atada a esa mujer y sencillamente ella llevaba 18 años totalmente encorvada. Imagínate lo que era eso. Cuando miramos en este texto, la palabra nos va a mostrar claramente lo siguiente. Sigue leyendo conmigo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, sino en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás se había atado, ojo con esto, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué tremendo esto. El Señor mismo muestra dos cosas. En el verso 11 él está diciendo, sí, o la palabra nos está mostrando que esta mujer llevaba 18 años con ese yugo por un espíritu de enfermedad.
No es en todos los casos, ojo con esto, no quiero que me malentiendas, pero esta mujer específicamente estaba atada por un espíritu de enfermedad, un espíritu del cual ella debía ser libre, un espíritu que hacía que ella estuviese encorvada. ¿Tú te imaginas lo que era caminar día tras día en esa posición? Yo creo que esta mujer sufría claramente sobre esto, pero el Señor al verla la llama y le desata y le dice claramente, sé libre de tu enfermedad. En otras palabras, echó fuera ese espíritu que la tenía atada. Entonces hay momentos en que hay enfermedades que pueden llegar, que son espíritus que atan esas vidas. Estando en Cristo Jesús, ojo con lo que te voy a decir, si alguien ha llegado a Cristo Jesús, tú ya no puedes estar atado por un espíritu de enfermedad, porque Cristo ya te ha hecho libre. En esta casa, que es el templo de Dios, solo puede morar el Espíritu de Dios. No puede estar el Señor y el diablo al mismo tiempo. Es decir, que si hay un hijo de Dios que esté enfermo en estos momentos, no es que tenga un espíritu de enfermedad, es algo que el Señor está permitiendo, de lo cual tú debes saber que el Señor tiene el poder para sanarte. Si esto no ocurre sobre tu vida, no es que sencillamente Dios no tenga el poder para hacerlo, Dios tiene el poder para hacerlo, pero tu fe y tu esperanza tienen que seguir puestas en Dios. Dios usa los médicos, Dios usa los medicamentos, eso es cierto, pero tu esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en el Señor. Él es el que trae esa libertad, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el único que lo puede hacer. Entonces la palabra me deja ver obviamente esa libertad que vino sobre la vida de esta mujer. Mira también lo que dice aquí la palabra, verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces la palabra me deja ver que el enemigo es real y que el enemigo actúa en esa área. El enemigo actúa atando las vidas, pero por eso vuelvo y te repito, son vidas que aún no conocen de Cristo. Si tú llegaste a los pies del Señor, no puedes estar atado por el diablo. Si estás enfermo en estos momentos, si hay dolencia sobre tu vida en estos momentos, pues Dios tiene el poder para sanarte, y esa es la fe y la esperanza que tú debes mantener día tras día, sin desconocer, como te lo dije al comienzo de este mensaje, que todos los seres humanos en su gran mayoría llegaremos a morir. Si el Señor no ha venido entre las nubes en el arrebatamiento, llegaremos a morir por alguna dolencia, por algún quebranto de enfermedad, porque es la ley de la vida. Nuestro cuerpo obviamente va transcurriendo y, como lo dice el libro de Eclesiastés, pues nuestras piernas empiezan a flaquear, nuestros ojos ya no empiezan a ver bien. Es el destino de la vida, es lo que Dios formó en cada ser humano, pero la esperanza de ser sano siempre debe mantenerse en el corazón de sus hijos. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta fielmente de que hay un enemigo real. Mateo 17, mira lo que dice allí la palabra, el verso 14. Hoy estamos hablando acerca de la enfermedad, de la sanidad que Dios puede traer. Mateo 17, verso 14. Mira la palabra. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dijerais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasara, y nada os sería imposible. Pero este género, dice aquí la palabra, no sale sino con oración y ayuno. Tres cosas importantes que el Señor nos deja ver a través de este pasaje. Una, fe. Dos, la oración. Y tres, el ayuno. Fe, oración y ayuno. Trajeron a él un lunático, una persona loca prácticamente,
¿cierto? Ese demonio le echaba en el fuego, trataba de matar a ese joven continuamente, pero Jesús lo sana. Los discípulos quedan asombrados y dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor les da la respuesta clara, les digo, les falta fe, les falta oración y les falta ayuno. Es decir, que cuando llega la enfermedad sobre una vida, ¿qué debe hacer una vida? Orar, clamar a Dios, ayunar, pedir a Dios para que Él se pueda glorificar. ¿Me entiendes? Tienes la autoridad, como te lo dije en el primer aspecto, reconoces que hay un enemigo que sencillamente quiere dañar tu vida, pero también Dios nos insta a tener una verdadera fe en Él, a orar, a clamar y a ayunar, para que realmente en ese ámbito espiritual, que a pocos les gusta conocer, que pocos realmente evidencian y es un mundo real, que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, obviamente traer la sanidad, que la trae directamente Dios. Nosotros solo oramos, nosotros solo clamamos, creemos a su palabra, creemos a lo que Él nos está diciendo en la Escritura. La palabra es muy clara. Marcos 16, mira lo que dice la Escritura. El verso 14 dice lo siguiente. Ve allí conmigo para que lo mires a la luz de la palabra. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que le habían visto resucitado. Y les dijo, ojo con esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, si tú has creído en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ¿qué dice la Escritura? Sanarán. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú debes creer a esta palabra. Y el Señor lo que nos está mostrando fielmente es que estas señales, seguirán a los que creen en su nombre. Y Dios me está diciendo, echaré fuera demonios, pondré las manos sobre los enfermos y estos serán sanados, hablarán nuevas lenguas. O sea, habrá señales evidentes del poder de Dios. ¿Quién tiene el poder de Dios? El que ha creído en el Hijo de Dios. Es lo que Dios quiere, que tú entiendas eso, que tú puedes orar, clamar en fe, en oración y ayuno. Y estas señales, mi amado, serán evidentes fielmente. Entonces ya tenemos 3 aspectos hasta el momento para esa sanidad. Reconocer la autoridad que el Señor nos ha entregado, reconocer que hay un enemigo visible que quiere atar las vidas y destruirlas, y el tercer aspecto, fe, oración y ayuno. En Lucas capítulo 5, el verso 17, mira lo que pasó allí. Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Están hablando acerca de Jesús y dice, y el poder del Señor estaba con él. Es decir, que sobre Jesús mismo reposaba el poder de Dios. O sea, él era Dios, pero Jesús humanamente dependía de su Padre. Lo voy a volver a leer para que lo analices conmigo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quién estaba enseñando? Jesús. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué impresionante eso, ¿cierto? Y el poder de Dios estaba sobre Jesús mismo para sanar. Es decir, Jesús en sus propias fuerzas humanamente, él no habría logrado absolutamente nada. Había una dependencia total de él hacia su Padre. El poder del Señor, del Dios Todopoderoso, estaba aún sobre Jesús. Si la palabra me dice eso, ¿cuánto más nosotros dependeremos del poder de Dios para poder orar por los enfermos, para que venga sanidad sobre ellos? Al final de este mensaje yo quiero orar por ti, para que la sanidad de Dios venga sobre tu vida, para que tú con fe, con tu mirada puesta en Cristo Jesús, recibas la sanidad que Dios quiere traer sobre tu vida.
porque Él lo puede hacer, porque Él lo puede obrar, pero me impacta en lo personal lo que la palabra dice, el poder del Señor. No es mi poder, es el poder de Dios, es el poder de Dios que obra, es el poder de Dios que sana, es el poder de Dios que se glorifica. Hechos 9 dice lo siguiente, mira el verso 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el verso 32 dice lo siguiente. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, ojo con esto, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Pasaje poderoso. Cuando Pedro llega allí donde está Eneas, que era un paralítico, le dice claramente, Jesucristo te sana. Eso es lo que la iglesia no puede perder hoy en día. El que sana es Jesucristo, es el poder de Dios, es el poder de nuestro Rey, nuestro Salvador. No son los hombres. Si los hombres sanaran, estarían sencillamente llegando a todos los hospitales hoy en día y sanando a todos los que están enfermos, pero es Dios el que sana, ¿me entiendes? La mirada no se puede perder en Cristo. Jesucristo te sana, créelo, Jesucristo es el que te sana. Finalmente dice acá, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Ese es el poder del Señor obrando. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 24. Mira lo que dice la palabra. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que te quiero decir con esto es seguridad. Tú debes tener seguridad en Dios. Por eso te digo, Él es el médico de médicos. No importa cuántas veces tengas que acudir a Él, hasta que Dios obre un milagro sobre tu vida. Y si el milagro no se hace, el milagro más grande ya llegó sobre tu vida. Y el milagro más grande que llegó sobre tu vida es tu salvación. Porque antes que sanarte, lo que Dios quiere es salvarte. Ojo con eso, el milagro más grande es tu salvación. Si no recibes esa sanidad física, no te angusties o no te afanes. Tu confianza está puesta en Él, en la vida eterna. Y como te lo decía, finalmente en un momento determinado, todos vamos a partir de esta tierra. Sea que la muerte nos encuentre, o sea que el Señor sencillamente venga por nosotros en las nubes. Pero tu confianza debe estar en Cristo Jesús y debes tener una seguridad plena, una seguridad grande de que el Señor puede sanarte. Job capítulo 5, el verso 18. Ya estamos terminando y vamos a hacer una oración grande para la gloria de Dios, para que el Señor se manifieste en esta mañana. Job 5, verso 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Eso lo decía Job fielmente, o Elifaz reprendiendo a Job. ¿Sí? La palabra está mostrando aquí claramente que Dios es el que sana, que Él puede causar una herida, pero a la vez la puede llegar a curar, la puede llegar a sanar. Leámoslo nuevamente, Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y sabemos que Job estaba enfermo. Una sarna, una enfermedad fuerte había tomado su cuerpo. Dice la palabra tanto que él tenía que tomar un tiesto. Un tiesto era como una teja de cemento y con esa teja se rascaba. ¿Cómo sería el dolor que él sentía en su cuerpo? Pero aún así, cuando se rascaba de esa manera, sentía alivio para su cuerpo. Y su amigo le decía esto, diciéndole fielmente, Él es el que puede sanar, Él es el que puede vendar. No solamente era una enfermedad física, todo lo que estaba sucediendo sobre la vida de Job afligía su alma. No era fácil haber perdido su familia, no era fácil haber perdido el trabajo de años, pero Dios estaba con él y lo estaba sustentando. Dios estaba haciendo la obra grande y poderosa sobre su vida. Debes tener seguridad de que Dios puede sanarte. La seguridad debe estar en tu corazón.
¿De qué depende esa seguridad? De que tú creas a lo que dice la palabra y lo que el Señor nos ha estado mostrando a través de todo este mensaje, que tú puedas creer que Él puede traer sanidad. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú estás bien, yo quiero que también eleves una oración por alguien que tú sepas que está enfermo, que oremos unánimes en esta hora. Frente a todo lo que está sucediendo, el único que puede traer sanidad es Cristo Jesús. El único que puede sanar los cuerpos es el Señor. El único que puede sanar esta tierra de tanto pecado es el Señor. Pero un pueblo unido realmente en su oración, en fe, en comunión con Dios, lograremos grandes cosas. Esto no será quitado de la tierra cuando los hombres encuentren una vacuna. Esto será quitado de la tierra cuando haya un pueblo que se humille delante de Dios, cuando entienda la autoridad que Dios nos ha entregado, cuando entienda que hay un enemigo que quiere destrozar las vidas y llevarlas a una condenación eterna. Cuando haya un pueblo que ore con fe, que ore, que ayune, que clame a Dios, que entienda el poder de Dios y tenga la plena seguridad en su corazón que Él es el único que sana y salva por los siglos de los siglos. Padre, hoy damos gracias a ti, Señor. Hoy damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Hoy tomamos la autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy oramos, Señor, por toda persona, Señor, que esté enferma en estos momentos, Señor, que esté allí en su cama, en su lecho, con quebranto de salud, Señor. Hoy oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que tú traigas sanidad. Atamos al hombre fuerte, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús y creemos a tu palabra, Señor, que tú sanas todas nuestras dolencias, que por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor. Hoy creemos fielmente que tú puedes traer sanidad. Hoy acudimos a ti, acudimos en esa fe, acudimos en esa certeza, en esa convicción de que tú eres el que tiene el poder para sanar. Allí donde tú estás, ora, clama a Dios, pídele que traiga sanidad sobre tu vida. Dile, yo creo, Señor, yo creo fielmente que tú eres el que sana, yo creo fielmente que tú eres el que obra, yo creo fielmente, Señor, que tú eres el que restaura, el que levanta. Jesucristo te sana en esta hora, Jesucristo te sana en esta hora. Es en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de aquel que llevó nuestras enfermedades a la cruz. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Hay sanidad para tu pueblo, Padre, hay sanidad para tus hijos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy levantamos este clamor, Señor, para que todo aquel que esté en un quebranto de salud, Señor, tú hagas un milagro sobre su vida, pero que el milagro más grande suceda, que sea el milagro de salvación, que te reconozca como Señor y Salvador de su vida, Padre. Hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, dándote toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Que haya un pueblo que ayune, que ore, que clame a ti, que se postre ante ti. Sana, Señor, a los que han enfermado de este virus. Sana, Señor, a los que sencillamente han sido llevados a una cama por un quebranto de salud, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti. Obra, mi Rey, obra de manera poderosa, Señor, y glorifícate. Trae sanidad en esta hora. Trae sanidad desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Los que están enfermos de sus ojos, de sus oídos, de sus pulmones, de su sistema circulatorio, allí en su sangre, allí en su vientre, en su estómago, en el hígado, en los riñones. Hay sanidad en las piernas, en las caderas. En esta hora hay sanidad en sus rodillas, en sus pies. Hay sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nosotros lo creemos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Dios, y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú lo haces, Señor, porque tú te glorificas. Hay sanidad, hay sanidad. Tu pueblo lo cree en esta hora. Aleluya. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Siente la presencia del Señor en esta hora. Siéntelo a Él en esta hora. Su presencia está aquí con nosotros. Toda la gloria, todo el honor sean para el Señor. Bendito, alabado sea tu santo nombre. Levanta tus manos allí donde tú estás. Recibe del Espíritu de Dios, recibe en esta hora. Él está allí, créelo, iglesia.
créelo, Él está obrando, nuestro Dios está obrando. Siente su gloria, hay una presencia poderosa que está tomando las vidas en esta hora. Hay una presencia grande que está cayendo sobre ti en esta hora. Cree en esta hora, cree que Dios ha obrado, cree que Dios se ha glorificado en tu vida. Hay sanidad, yo siento en mi espíritu que Dios está obrando, que Dios se está moviendo en estos momentos. Aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Dios, tú estás obrando. Gracias, oh Rey, gracias, mi Dios, tú eres digno, tú eres santo, digno de toda alabanza, de toda adoración. Acá hay un pueblo humillado y rendido ante ti, que confía en tu palabra, que confía en tus promesas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Él está moviéndose allí. Recibe, siente su gloria. Hay fuego, hay personas que están llenándose del fuego de Dios. Un fuego grande, un fuego poderoso está descendiendo sobre ellos en esta hora. Recibe de parte de Dios. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que levanta a nuestro Dios, a nuestro Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por tu Santo Espíritu. Él se está moviendo en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Todo el honor, Señor, toda la gloria sean solo para ti, mi Rey. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay poder de Dios, hermano. Cree. Al que cree, todo le es posible. Cree que esa sanidad ha llegado sobre tu vida. Cree en esta hora que Dios ha obrado. Cree que el Señor tiene el poder para obrar y para sanarte. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida hoy y cada día de tu vida. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros. Si no lo escuchaste en su totalidad, te invito a que lo escuches. Es palabra de Dios, es la palabra escrita a través de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra pueda bendecir tu vida y puedas reconocer que Él y solo Él es el que puede sanarte. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.